Por lo tanto, lo que volvemos a dejar claro que cualquier persona puede participar de una terapia regresiva, en este caso seguimos hablando de la infancia, simplemente a través de dejarse llevar por la voz, el consejo, el conocimiento, lógicamente, hablamos de un buen profesional, del terapeuta, y que lo demás va saliendo poco a poco, pero que siempre está participando conscientemente. Es lo que quería recalcar, que aquí nadie implanta ninguna orden ni ninguna cosa que el paciente no quiera, ni se hace algo que el paciente tampoco quiera hacer, sino que simplemente se busca cuál es la causa de lo que te está haciendo sufrir o de tu dolencia o enfermedad. Por eso, matizando un poco más lo que estoy intentando decir, me gustaría que entráramos, para mí, después del estrés, que es el enemigo invisible del siglo XXI, Armando, está también como más del 80% de las causas, ya lo dice la Organización Mundial de la Salud también, de las causas del dolor, de la enfermedad y del sufrimiento, lo que llamamos los trastornos o enfermedades psicosomáticas, que en realidad tiene que ver con emociones, con problemas afectivos, con problemas que vienen de la infancia, dejando todavía el ir más allá. Me gustaría que hablaras un poco, porque tú también lo tocas mucho en el curso, lo tratas también en tus propias consultas. Para mí es una de las cosas que más trabajo, los trastornos psicosomáticos, pero hoy tú eres el maestro, el veterano, y me gustaría que profundizaras un poco en cuál consideras tú que es el origen de los trastornos psicosomáticos, ansiedad, depresión, insomnio, la cabeza, y cuál es, con la terapia regresiva, la forma de trabajarlos para irlos mejorando o incluso eliminarlos. Bien, yo te cuento. La teoría que nosotros aplicamos, sobre la cual basamos nuestro trabajo y como tenemos buenos resultados, excede el marco de lo teórico, es que llega un paciente a la consulta y te dice, y esto que te estoy diciendo es un caso verdadero, llega a la consulta una señora de 38 años, casada, madre de 3 hijos, que me dice que se orina todas las noches. Le pregunto desde cuándo, me dice que desde que tiene memoria. Te reitero, mujer casada, madre de 2 hijos. Le pregunto si duermen en camas separadas con su marido, porque quizás esa acción sirve para sacarse al marido de la cama. Me dice que no, que duermen juntos, que se pone un despertador para despertarse en mitad de la noche, pero que igual se orina. Además me lo dice con toda la angustia que te puedas imaginar, porque estamos hablando de una persona que no puede ir a la casa de una amiga y quedarse allí, una persona que si va a un hotel tiene que pasar la humillación de explicar qué es lo que pasa, llevar un plástico para poner bajo las sábanas, etcétera. Mi teoría, yo no tengo una teoría que diga por qué una mujer de 38 años se puede orinar todas las noches. La teoría que yo tengo es que ella sabe por qué le pasa, o sea, que dentro de ella está la información, y que si yo le pregunto, digamos, siguiendo determinadas normas, siguiendo determinadas reglas, va a aparecer la información. Y muchas de mis terapias tienen la estructura de una novela policial. Fundamentalmente lo que yo hago es pedirle a la mente no consciente o al inconsciente, como lo quieras llamar, recuerdos, situaciones vinculadas, situaciones de la infancia, vinculadas con el origen de esto que le pasa. Y entonces, cuando aparece una situación, supongamos, en este caso, aparecieron las situaciones. Te puedo contar que esta persona, después de una sesión de 3 horas, dejó de orinarse para siempre. Y no es que yo puse mis manos y le dije con voz engolada, nunca más te vas a orinar de noche, porque así no funciona. ¿No es cierto? Con imposiciones, exacto. En realidad, lo que hicimos fue, si tú lo quieres, una investigación policial. Cuando yo le pido recuerdos vinculados con el origen, cada cosa que aparece está vinculada con el origen, porque no soy yo quien lo dijo. ¿Me explico?
En este caso en particular tenía que ver con una historia de la pubertad, donde se iban a dormir a casa de unas primas y tenía una prima mayor que quería tener juegos de tocamientos, y entonces en algún lugar ella descubrió que orinarse era una forma de defender. Yendo un poquito más hacia atrás, Armando, en el tema de las regresiones, quedándonos todavía en la vida intrauterina, también los oyentes deben de saber que en muchas ocasiones el sufrimiento, a veces la fobia, el complejo, el miedo, el pánico, la experiencia que esté sufriendo a nivel emocional o de personalidad o de conducta, también se ha originado en esos 9 meses de gestación, de acuerdo a determinadas experiencias o vivencias o traumas que la madre haya podido vivir en ese tiempo. Me gustaría que hablaras un poquito de la terapia regresiva y cómo funciona y cuándo o de qué forma es importante, aunque a veces esto surge sin que ni siquiera el terapeuta lo espere ni lo busque, el trabajar en la vida intrauterina, en la gestación. Casi te podría decir que un tercio de las violencias nacen en la vida intrauterina, pero nacen en algo completamente inesperado. Chicos que no son deseados, o chicos que son deseados con otro sexo, o chicos que la mamá se lo quiso quitar, o chicos que han nacido, que están dentro del vientre de mujeres que la están pasando muy mal, que están muy tristes, que están muy desoladas, que tienen mucho miedo al porvenir. Toman la resolución en el útero, toman la resolución de cuidar ellos de su madre. Y a partir de ese momento, esa es una promesa de cumplimiento imposible. Ningún bebé puede proteger a su mamá, la mamá tiene que proteger al bebé. Entonces, nace en falta. Desde antes de nacer, ya está en falta, y cuando nace, se siente miserable y se siente culpable porque no ha podido cumplir con ese designio que tomó. Y entonces, montones de veces, después, comienzan a tolerar malos tratos sin defenderse, porque interiormente siente que se lo merece. La terrible idea de Dios te va a castigar, castigo de Dios. Entonces todo lo que le sucede a él de malo a partir de ese momento es castigo de Dios, porque no cumplió, digamos, con su promesa original. Uh-huh. Pues, sí, perdona, creí que habías terminado, sigue. No, esto es una base. Después, montones de fobias, claustrofobia y otro tipo de fobias tienen su origen en la vida intrauterina. Y te puedo contar como casos especiales que en 5 casos, personas que que habían sido adoptadas, que habían descubierto que eran adoptadas y que tenían un gran agujero en su historia, sentían la necesidad de saber su verdadero origen, pudieron volver al vientre materno y pudieron recordar hasta el nombre de la madre. Podríamos decir que personas que están experimentando el no sentirse queridos, o el no, mejor dicho, no merecer ser queridos, no ser valorados, quién soy yo para que me valoren, que me quieran, etcétera, entre otros tipos de personalidades negativas y creencias falsas como la que digo, podrían tener en el fondo una experiencia de la vida intrauterina o de la infancia que, al llevar a vivir esa vivencia de forma negativa, no vales, no puedes, no sirves, en la propia gestación o cuando eran niños, ahora mismo siguen manteniendo
poniendo y haciendo que crezcan en ellos la idea de que no merecen ser felices ni merecen nada bueno. Y te lo digo porque a veces hay personas, seguro que a ti también, que cuando ya han mejorado y eliminado este tipo de patologías o de problemas de la personalidad, a veces aún recelosos y con miedo te dicen algo así como: Santiago, algo malo me va a ocurrir. Cuando le preguntas si eso, eres adivino, ¿qué quieres decir? Es que me está yendo todo demasiado bien y yo no merezco que me vaya demasiado bien. Si entiendes el planteamiento, puede tener que ver esto con que en la infancia o en la vida intrauterina se le ha grabado en el subconsciente el que es malo, el que es feo, para qué habrás nacido, etcétera. Todo este tipo de afirmaciones negativas de los padres o de quien sea a los niños. Es que indudablemente, para mí, digamos que lo que fijo un poco como objetivo terapéutico es, aprovechando la capacidad de la regresión de, lo digo entre comillas ahora, de volver atrás en el tiempo, es buscar el momento en que esa persona resolvió que era un miserable y que no merecía ser feliz, y tratar de conseguir que cambie esa resolución, pero no que la cambie el adulto de 45, sino que la cambie ese niño de 5 que está llorando en ese mismo momento en mis brazos. ¿Me explico? Sí, que lo tiene que revivir, exacto. Te digo que es fantástico. Además, hay una cosa muy graciosa, que muchas veces recibo señoras que me dicen: Armando, no sé por qué elijo mal mis parejas. Y entonces yo les explico que no eligen mal sus parejas, sino que eligen bien malas parejas. Lo digo de vuelta despacito. No es que se equivocan en elegir algo bueno, sino que aciertan en elegir algo malo. Exacto, sí. Y que la pregunta entonces debiera ser: ¿por qué busco para mí algo malo? Y la respuesta es: porque no te consideras acreedora a algo bueno. Exacto. Y justamente hay que buscar el momento de su infancia en el que quedó desvalorizada para cambiar esa resolución y buscar algo bueno. No, es que es curioso porque sucede así, porque a veces mujeres, por ejemplo, maltratadas, cuando toman la decisión de separarse de esa persona, vuelven a unirse con otra que la sigue maltratando y que en cierto modo ella ya sabe de antemano que va a ser así, pero es que es lo que cree que merece, Armando, es lo que estás tú ahora comentando. Pero sí, dime, porque vamos a cambiar de tema, que la audiencia me pide, y qué mejor que aprovechar que estás tú, que hablemos, porque dentro de ya casi día y pico ya va a ser el día de Todos los Santos, y quiero entrar un poquito en la vida, antes de la vida, pero dime lo que ibas a comentar para poner un indicativo y entrar en tema. No, hablemos de vidas pasadas, porque lo interesante es que cuando yo hago una regresión, supongamos que yo hago una regresión para encontrar una claustrofobia. Entonces, lo que yo hago es colocar al paciente en trance hipnótico en un pasillo donde hay muchas puertas. Una conduce a esta vida y las otras puertas conducen a otras vidas anteriores. Y entonces yo dejo que sea el inconsciente del paciente el que elija cuál de esas puertas debe atravesar. Para mí lo más importante es que yo emito una consigna terapéutica. Yo le digo: dentro de unos instantes vas a atravesar una de esas puertas y vas a entrar en el pasado. Pero esto no va a ser un juego. No vas a entrar en el pasado por simple curiosidad. Vas a entrar en el pasado para encontrar el origen y la solución a esto que te pasa. Y poder recordar y poder revivir te va a permitir entender y te va a permitir sanar esto que te pasa. Y entonces, si el paciente elige la puerta que conduce a una vida anterior, a mí me tiene sin cuidado, me tiene absolutamente sin cuidado si eso ocurrió verdaderamente lo acabo de decir entre comillas,
o si no, porque vamos a decir, alguien vuelve a una vida anterior donde era un indio perseguido por los españoles y tiene una muerte así hasta. La pregunta es, si eso no sucedió verdaderamente, ¿qué sería? ¿Sería una formación simbólica del inconsciente a la manera de los sueños? Ajá. Bien, pero si el inconsciente se tomó el trabajo de inventar esa historia en respuesta a mi demanda terapéutica, para mí, como terapeuta, bingo, o sea, gané. O sea, ¿qué más quiero yo como terapeuta? Que el inconsciente se tome el trabajo de fabricar una historia que le permita a mi paciente sanar. Exacto, estoy de acuerdo, que lo importante es, sea o no sea verdad esa vivencia de una vida pasada o no, que a veces sí puede ser cierto, lo importante es que ayude a la persona a eliminar el problema por el que estaba sufriendo y por el que venía a la consulta. Permíteme un breve indicativo sobre la mente y seguimos adelante en este tema, Armando. Perfecto.